Considere la siguiente muestra gaseosa en un cilindro con un pistón móvil. Inicialmente hay N moles de gas a una temperatura T, una presión P y un volumen V. Elija el cilindro que representa correctamente el gas después de cada uno de los siguientes cambios. Muy bien, entonces básicamente es resolver cómo sería la situación para los tres casos que nos dan e identificar el dibujito que más concuerde con esa fórmula. Pues vamos a comenzar con el primer caso, aislándolo del resto. La presión sobre el pistón se triplica a una cantidad de sustancia constante y una temperatura constante. Entonces vamos a emplear la fórmula más versátil en este curso de química general, que no es otra que la ley de los gases ideales en estado estático. PV igual a nRT. En este caso no tenemos que colocar subíndices para indicar la identidad de la sustancia, pero vamos a emplear la notación superíndice 0 para indicar la condición inicial y diferenciarla de la condición final, que no va a tener marca. En primera instancia vamos a tener que la cantidad de sustancia y la temperatura son constantes, y junto con la constante de los gases ideales podemos decir que cualquier operación entre constantes da igual a una nueva constante, y con eso obtenemos la ley de Boyle para el estado estático. Para convertirla a la ley de Boyle en el estado dinámico, simplemente vamos a dividir esta ecuación entre sí misma. Entonces, presión va a quedar dividido entre presión inicial, volumen va a quedar dividido entre volumen inicial, y la constante de Boyle va a quedar dividida entre la constante de Boyle. Como es el mismo valor, entonces se cancela a 1. Tenemos la presión que se triplica. Entonces, como conocemos presión, debemos despejar el volumen final para ver qué es lo que sucede. Cualitativamente ya podemos resolver este problema. Si la presión aumenta 3 veces, eso significa que el volumen va a disminuir. La cantidad de veces que va a disminuir ese volumen, pues ya depende del reemplazo algebraico, pero en este problema no se requiere, no nos están preguntando por cuántas veces disminuye el volumen, simplemente por identificar cuál es el dibujo más adecuado para esta pregunta. En la figura, el que se comprime es el ejemplo B, por lo tanto ese es el más probable como respuesta para este punto. El siguiente caso, el número 2. Aquí nos dicen que la temperatura se duplica a una cantidad de sustancia y a una presión constante. Nuevamente vamos a comenzar con la ley de los gases ideales, PV igual a nRT. Nuevamente vamos a convertir los valores constantes. En este caso, presión y cantidad de sustancia. Entonces la presión se va, la cantidad de sustancia se va y R se transforma en una nueva constante cuyo nombre y valor no nos importan. Con esto hemos obtenido una de las leyes de los gases con apellido, pero no importa. No nos importan los apellidos, sino deducir la fórmula que nos va a servir. Una vez que tenemos esta ley en estado estático, lo siguiente es convertirla a su estado dinámico, dividiéndola entre sí misma, colocando en los numeradores, es decir, dividiendo la variable en su estado inicial o momento cero. Hecho esto, la constante se cancela y nos dice que la temperatura se duplica. Como conocemos temperatura, significa que debemos determinar el cambio en el volumen. Y vamos a pasar el volumen inicial a multiplicar. En este caso, el volumen final es directamente proporcional a la temperatura final. Si la temperatura final es más grande, eso significa que el volumen final va a ser más grande. Es decir, que el gas se va a expandir. En este caso, dos de las figuras presentan una expansión, pero es importante tener en cuenta los colores. En el momento inicial, en la figura, tenemos un color que representa a un gas que se encuentra relativamente denso. Pero en las respuestas voy a tener una que tiene un gas denso y otra que tiene un gas diluido. Cuando un gas se expande, ese gas se diluye. La cantidad de sustancia por unidad de volumen va a disminuir. En este caso, por lo tanto, vamos a esperar que el gas se diluya. Y por lo tanto, la respuesta más probable es el punto A. Miremos el tercer caso que está relacionado con esta respuesta. Se agregan N moles de otro gas a temperatura y presión constante. Nuevamente, iniciamos a partir de PV igual a nRT. Cancelamos las variables que son constantes en este problema, es decir, la temperatura se va,
la presión se va y R se transforma en una nueva constante cuyo nombre y valor no nos importan. Aunque en este caso sí es conocida, es el volumen molar, pero no nos importa. En cualquier caso, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Dividir la ecuación entre sí misma, colocando en los numeradores las condiciones iniciales, volumen inicial y cantidad de sustancia inicial. Y la constante se va. Esta es la ley molar de Avogadro, pero el nombre no nos importa. Vamos a despejar volumen final pasando el volumen inicial a multiplicar. Entonces, si la cantidad de sustancia final es mayor, entonces el volumen final va a ser más grande. Pero adicionalmente, como agregamos cantidad de sustancia, eso significa que la concentración del gas va a aumentar y su color va a mantenerse relativamente constante debido a la dilución por la expansión. Por lo tanto, la respuesta más probable es la C en este caso, debido a que el gas va a mantener relativamente su concentración al expandirse, mientras que en el caso 2, la expansión sí provoca que el gas se diluya. Si usted tiene que hacer este problema y esta fotocopia está sin colores, va a ser verdaderamente problemático poder resolverlo. Finalmente, el cuarto caso. T es reducido a la mitad y la presión sobre el pistón se reduce a una cuarta parte de su valor original. Como este ya es un problema un poco más complejo, sí tendremos que hacer la parte numérica. Entonces, varía la temperatura y también varía la presión sobre el pistón. La cantidad de sustancia se mantiene constante. Y volvemos a iniciar con la ley de los gases ideales, PV igual a nRT. Entonces, cantidad de sustancia y R se convierten en una nueva constante que no nos importa. Y vamos a determinar el volumen final. Nuevamente, vamos a dividir esa ecuación entre sí misma. Y en los términos que dividen, vamos a colocar los momentos iniciales. Entonces, presión final entre presión inicial. Volumen final entre volumen inicial, temperatura final entre temperatura inicial y la constante se cancela porque se divide entre sí misma. Hecho esto, despejamos el volumen final. Y ahora tenemos que escribir matemáticamente las condiciones que nos está dando este problema. Entonces, primera instancia, voy a tener una relación entre temperatura final y la temperatura inicial. Nos dicen que la temperatura final se ha reducido a la mitad. Entonces, la temperatura final es igual a la mitad de la temperatura inicial. Y vamos a tener una relación entre presiones. Nos dicen que la presión sobre el pistón se reduce a una cuarta parte de su valor original. Entonces, la presión final es igual a 1 dividido entre 4 veces la presión inicial. Conociendo esto, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores en la ecuación que dedujimos anteriormente. Entonces, en lugar de temperatura final, voy a colocar temperatura inicial y un medio de esto multiplicando. En lugar de presión final, voy a colocar presión inicial dividiendo y por lo tanto este un cuarto va a quedar expresado al revés, como 4 dividido entre 1. Entonces, 4 dividido entre 1 es 4 y 4 dividido entre 2 es igual a 2. Las presiones y las temperaturas se cancelan y por lo tanto el volumen final va a ser igual a 2 veces el volumen inicial. Es decir, el volumen se va a expandir. Y como no estamos ingresando cantidad de sustancia, entonces al expandirse la cantidad de sustancia se va a diluir. Por lo tanto, la figura más probable es la figura A, que nos muestra un gas diluido. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.